Para comenzar, vale la pena mencionar que el paro cardiorrespiratorio o muerte súbita es un importante problema de salud que está bien documentado en Norteamérica y Europa, llegando a presentarse en al menos un 30% de incidencia anual y con una muy mala supervivencia que no supera el 10% de los paros cardiorrespiratorios presentados en el extrahospitalario y no supera el 20% si es intrahospitalario. No tenemos cifras en nuestro país debido a que la codificación, del diagnóstico de muerte súbita no existe dentro de los diagnósticos CIE-10. Por lo tanto, el paro cardiorrespiratorio o muerte súbita no está considerado como una patología que genere mortalidad. El soporte vital básico se refiere a las primeras medidas orientadas a salvar la vida posterior a un paro cardiorrespiratorio. Este concepto es un concepto de múltiples medidas, no es solamente una, y que es muy variable en la presentación del paro, en la localización del individuo que lo está sufriendo, y por lo tanto una sola acción o medida nos genera el soporte vital. Y por este motivo es que se ha generado un concepto que se denomina cadena de supervivencia, que son diferentes acciones en un continuo, en forma de eslabones, que buscan como objetivo el retorno a la circulación espontánea del individuo que presenta el paro cardiorrespiratorio. En términos generales, y siendo bien práctico en lo que se refiere a las intervenciones, en lo que se refiere el soporte vital básico, es básicamente la obtención de circulación y una pronta desfibrilación. Esos son los principales objetivos del soporte vital básico. Vamos a detallar cómo obtenemos cada uno de estos. La cadena de supervivencia, como le decía yo, es una cadena de acciones que van unidas en forma continua y secuencial con el objetivo de retornar a la circulación espontánea del paciente que presenta un paro cardiorrespiratorio. Son básicamente 5 eslabones, en los cuales el primero es el reconocimiento y la activación del sistema, el segundo eslabón es el masaje cardiotorácico externo, que lo que busca es obtener circulación. El tercero es un pronto utilización de desfibrilación a través de del uso de un desfibrilador automático externo. El cuarto eslabón se refiere a los cuidados avanzados del paciente con paro y el quinto son los cuidados post reanimación. Con respecto a soporte vital básico se refiere a los 3 primeros eslabones de esta cadena de supervivencia. Como les decía yo, la idea es realizar evaluaciones y acciones, buscar respuesta, activar el sistema, iniciar la compresión torácica, instalar el desfibrilador automático externo y desfibrilar si corresponde, y luego permeabilizar la vía aérea y evaluar la respiración y eventualmente ventilar. Siempre cuando se vaya a enfrentar a un paciente que presenta un paro cardiorrespiratorio, lo primero que se debe evaluar es la seguridad personal. Dentro de lo que asegurar la escena, es decir, que el lugar en el cual se encuentre el individuo con paro cardiorrespiratorio o muerte súbita sea un lugar seguro para el rescatista, y a la vez utilizar métodos de barrera que eviten el contacto con secreciones de un individuo que no controla sus fluidos. ¿Cómo realizamos el primer eslabón de la cadena? Buscar la respuesta. Siempre, como les dije, una vez que la escena está segura. Se puede iniciar acercándose al individuo que está comprometido con conciencia y consultarle cómo se encuentra. Señor, ¿está usted bien? Probablemente eso no bastará en algunas ocasiones y pueda ser necesario golpear ligeramente el hombro sin sacudir al individuo ni movilizarlo violentamente del lugar en el que se encuentra. No es necesario, si es que el paciente se encuentra en posición ventral, es decir, boca abajo, dar vuelta al paciente. De la misma forma se puede estimular levemente y preguntarle cómo se encuentra. Si el paciente tose o usted objetiva respiración apropiada o se mueve o le responde,
el paciente tiene signos de vida. Si no ocurre ninguna de las anteriores y el paciente no responde o tiene una respiración que no es adecuada, el paciente tiene muerte súbita o paro cardiorrespiratorio y hay que pasar al siguiente eslabón de la cadena de supervivencia. Una vez que identificamos al paciente que presenta una anomalía o que presenta una sospecha alta de una muerte súbita, lo que se debe hacer siempre es activar el sistema de emergencia. La activación del sistema de emergencia tiene como objetivo la llegada de un desfibrilador e iniciar los cuidados avanzados del paciente en paro cardiorrespiratorio. Si usted es un rescatista solitario, debe primero activar el sistema, en nuestro país llamando al 131 que corresponde al SAMU. Eventualmente, si dispone de un desfibrilador automático externo cercano, ir a buscarlo. Y si no lo dispone de él, luego de activar el sistema, debe iniciar el masaje cardiotorácico externo. Si son 2 o más rescatistas, uno de ellos activa el sistema y consigue el desfibrilador automático externo, mientras otro se queda realizando el masaje cardiotorácico externo. En caso que la sospecha del paro o de la muerte súbita sea hipóxica, por ejemplo, en casos de inmersión o en un ambiente que haga sospechoso que el paciente haya estado en hipoxia, la primera intervención es realizar 5 ciclos, o sea, 2 minutos de masaje cardiotorácico externo y ventilación, y luego ir a buscar ayuda. No es la primera acción. Al marcar el 131, la llamada será recepcionada en el centro regulador del SAMU por un operador telefónico entrenado. El operador telefónico solicitará nombre de aquel que está llamando, lugar en el cual se encuentra y algunas referencias, y luego le preguntará cuál es la causa por el llamado. En algunas preguntas por las cuales los operadores telefónicos están entrenados, logrará identificar el paciente en paro cardiorrespiratorio e inmediatamente transferir la llamada al médico regulador del SAMU para que éste inicie las instrucciones de masaje cardiotorácico externo y luego activar el sistema de soporte vital avanzado. Es fundamental que aquel que hace la llamada mantenga el contacto con el centro regulador, ya que el centro regulador va a estar constantemente repitiendo las acciones que debe realizar, la técnica con la cual se debe realizar y reevaluando la condición del paciente. Por lo tanto, no se debe cortar el contacto con el centro regulador. ¿Cómo se realiza el masaje torácico externo? Y esto ya es el segundo eslabón de la cadena de supervivencia. Idealmente debe estar con el paciente en posición supina y sobre una superficie dura. Sin embargo, el paciente eventualmente puede estar en posición ventral, es decir, boca abajo, y en esa posición iniciar el masaje cardiotorácico externo. No es necesario que el paciente esté exclusivamente en una zona dura. Si el paciente no se puede movilizar, por ejemplo, y se encuentra en una zona blanda, como puede ser el colchón de la cama, lo más importante es tratar de iniciar el masaje cardiotorácico externo que perder tiempo movilizando al paciente hacia una superficie dura. El rescatista idealmente debe estar de rodillas al lado del paciente. En casos de espacios cerrados, o en lo cual no es posible colocarse de rodillas al lado del paciente, la posición a horcajadas cumple la misma función. Se debe comprimir el centro del tórax al menos 5 centímetros de profundidad en una frecuencia de al menos 100 veces por minuto, con una relación de compresión-ventilación de 30:2. La compresión debe ser profunda, pero a la vez debe permitir que se reexpanda completamente el tórax, de tal manera que el trabajo de compresión debe ser igual al trabajo de la expansión. Esto va a lograr el efecto de bomba cardiotorácica, permitiendo el movimiento de flujo desde el corazón hacia las arterias coronarias y hacia las arterias carótidas y cerebro. Se debe tratar de evitar al mínimo la interrupción de los masajes e idealmente no se debe interrumpir.
La posición de la realización del masaje torácico se debe hacer, como les había mencionado previamente, idealmente con el paciente, con el rescatista de rodillas al lado del paciente, en posición supina el paciente en una superficie dura. Con una mano se apoya el dorso de la mano, perdón, la región de la palma de la mano en la eminencia tenar en el centro del tórax. La siguiente mano se apoya sobre la que ya está en el tórax, entrecruzando los dedos, y luego se colocan los brazos en posición perpendicular al tórax, rectos, y se debe iniciar la compresión con una flexión de cadera, no flexión de los codos. Eso permite que el masaje sea más óptimo y disminuye el trabajo del rescatista, por lo tanto permite que cumpla el tiempo mínimo de las maniobras. Esto se debe realizar en una relación masaje-ventilación 30:2. Sin embargo, la ventilación no es extremadamente necesaria, y es probable y es aceptado que no se realicen ventilaciones y solo se realice masaje cardiotorácico externo. Los pacientes que presentan muerte súbita y que no es por causa hipóxica no tienen disminución de la capacidad vital ni tampoco de la oxigenación tisular precozmente, en la etapa precoz del paro. Y el volumen que se moviliza con el masaje cardiotorácico externo es equivalente al volumen residual, por lo tanto es equivalente a una respiración normal de un individuo con oxígeno ambiental. Por lo tanto, la aplicación de ventilación a presión positiva, ya sea mediante ventilación boca a boca o ventilación con algún implemento de ventilación, no es necesario estrictamente, por lo menos en la etapa precoz. Como les había mencionado, debe ser perpendicular al tórax, ojalá en una posición de 90 grados. Cuando estamos realizando el masaje cardiotorácico externo y estamos en una relación 30:2, bastaría eventualmente, como le había mencionado, con permeabilizar la vía aérea y luego ventilar al paciente. Ojalá, si no hay evidencia de trauma o fue un paro presenciado, se podría realizar la permeabilización con una elevación del mentón, pero si la sospecha o evidencia de trauma es muy alta, se debe protruir la mandíbula con ambas manos, generando una luxación de la articulación temporomandibular. Las ventilaciones deben ser de máximo de 1 segundo a un volumen normal del rescatista. No se debe inspirar más allá del volumen corriente normal. Es decir, una respiración normal debe ser administrada al paciente. De esto básicamente porque el exceso de volumen no va hacia el pulmón, sino que se va al estómago, lo que tiene dos efectos. Uno, aumenta la regurgitación y eventualmente la aspiración bronquial, y lo otro, que aumenta la presión intratorácica, haciendo menos efectivo el masaje cardiotorácico externo. Deben ser ventilaciones de máximo 1 segundo porque la hiperventilación es mortal. La hiperventilación produce disminución del dióxido de carbono y eso produce vasoconstricción cerebral en un cerebro que ya está hipoperfundido y va a producir zonas de isquemia cerebral, y el retorno a la circulación espontánea puede producirse, pero no va a haber un buen resultado neurológico, y nuestro objetivo es tener circulación espontánea con un buen resultado neurológico. Y como le había mencionado con anterioridad, en los primeros minutos, más que oxigenación, lo que se requiere es perfusión. Por lo tanto, si usted prefiere no dar ventilaciones inicialmente y solo dar masaje cardiotorácico externo, está en lo correcto y no es necesario dar ventilaciones, a excepción de los casos que se producen por hipoxia. La desfibrilación es nuestro tercer eslabón y último del soporte vital básico. Esto básicamente porque la fibrilación ventricular es el ritmo más frecuentemente encontrado en paro cardiorrespiratorio adulto no traumático observado, supera el 80% de las veces. Está demostrado que la aplicación de desfibrilación debe ser
previa a los 3 minutos desde que se presenta el paro cardiorrespiratorio. Es ahí donde presenta el mayor éxito en la reversión del paro. El uso por rescatistas legos, es decir, rescatistas no entrenados, aumenta la sobrevida hasta en un 75%. Y por lo tanto es necesario que la población general conozca la presencia, el uso del desfibrilador automático externo y este se encuentre disponible. En Estados Unidos, en las zonas públicas, como son estadios, aeropuertos, terminales de bus, etcétera, se encuentra normado que debe haber desfibrilador automático externo y la población sabe utilizarlo. Sin embargo, eso no logró disminuir la mortalidad. Básicamente porque se quedaban solamente con la terapia eléctrica y no con la terapia de circulación, que es el masaje cardiotorácico externo. En estos momentos no se concibe una sin la otra. Vale la pena mencionar en este punto que cada minuto que se pierde en desfibrilar disminuye un 10% la mortalidad, la sobrevida del paciente, o al revés, aumenta en un 10% la mortalidad. Por lo tanto, es muy importante desfibrilar precozmente a los pacientes. Sin embargo, si el paciente es masajeado, es decir, recibe el masaje cardiotorácico externo, la sobrevida disminuye solamente en un 0,3%, es decir, por minuto. Es decir, es sumamente efectivo el masaje cardiotorácico externo en mantener la sobrevida. El desfibrilador se debe encender. Una vez que ya está encendido, se instalan unos parches de desfibrilación que trae el mismo equipo. Se instalan en el DEA y luego en el paciente. Se deben seguir las instrucciones verbales que realiza el aparato. Y se debe aplicar la desfibrilación, si éste lo indica, apretando un botón con signo de un rayo. Si el monitor no indica desfibrilación, se debe iniciar masaje cardiotorácico externo, al igual que luego de la desfibrilación realizada. O sea, el masaje cardiotorácico externo no pierde importancia aunque se realice una desfibrilación. Este es el equipo, uno de los equipos, existen de diferentes marcas, pero todos funcionan más o menos similar. Tiene dos botones, el de encendido y el de desfibrilación. Tiene una zona de conexión de los parches. Y los parches en sí mismos muestran la zona en la cual deben ser instalados. En situaciones especiales como en pacientes que están mojados, no hay inconveniente en utilizar el desfibrilador. No es necesario secar completamente al paciente. Pacientes que tienen mucho vello en la zona del pecho, sería recomendable realizar un rasurado de estos rápidamente, dado que no se genera un óptimo sellado del parche con la piel del paciente, por lo tanto disminuye la conducción eléctrica. Así que ahí es necesario hacer una depilación o rasurado de los vellos torácicos. Y el signo eléctrico de un rayo, que es el signo de desfibrilación, que se debe apretar una vez que el monitor indique la desfibrilación. Si el paciente presenta un paro y este es presenciado, debe realizarse una desfibrilación lo antes posible. Si usted cuenta con un monitor de desfibrilador y es el único rescatista, debe iniciar primero la búsqueda del desfibrilador y la conexión del desfibrilador previo al inicio de los masajes. Si el paciente presenta un paro no presenciado o no presenta masajes cardiotorácicos externos, debe ser simultáneo, pero podría eventualmente instalar primero el desfibrilador, dado que usted no conoce la temporalidad del paro cardiorrespiratorio. Recuerde que por cada minuto que el paciente no es desfibrilado, disminuye en un 10% su sobrevida. Así que usted puede, si lo tiene a mano, instálelo, evalúe lo que refiere el monitor. Si dice desfibrílalo, lo desfibrila y parte con el masaje. Siempre después de cada desfibrilación se debe reiniciar el masaje. Y básicamente por 5 ciclos, es decir, 2 minutos, y luego se reevalúa el ritmo con el mismo monitor. O hasta que el paciente presenta signos de vida. Como le había mencionado antes, la desfibrilación más el masaje cardiotorácico externo son las intervenciones que han demostrado a un mayor aumento de la sobrevida de los pacientes con muerte súbita. El masaje cardiotorácico externo debe ser difundido ampliamente a la población y enseñado para que tenga un efecto
de peso en los números de sobrevida. Y a su vez se debe contar con una política o un acceso público a la desfibrilación, que son instalación de desfibriladores automáticos externos en lugares públicos, capacitar a la población en masaje cardiotorácico externo y uso del desfibrilador, y a la vez que los sistemas rescates tengan un plan de respuesta frente a situaciones de emergencia, como son un paciente con muerte súbita, de tal manera de que al activarse el plan de respuesta sea lo más precoz posible y lo más efectivo en realizar las intervenciones que logran mejorar la sobrevida y el resultado final del paciente en paro cardiorrespiratorio.